Las noticias, el debate, muy buenos días, ustedes de casa, es un domingo en donde, bueno, ya sentimos el calor a plomo y con ello tenemos que prepararnos toda la población de Jalisco, todos sus habitantes para ver cómo estará este estiaje. La población tiene mucho que hacer también y también tenemos que vigilar el área donde nos encontramos para evitar incendios que han sido devastadores y que han acabado con los pocos bosques que tenemos, que son muy importantes para nuestro clima aquí en nuestra ciudad. Hablaremos del estiaje, así se llama el programa de hoy, Estiaje 2022. Y hoy nos acompañan los panelistas que están aquí con nosotros, que vamos a presentar con mucho gusto. Está con nosotros el señor Marciano Valtierra Azotla, director del OPD Bosque de la Primavera. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Rocío. Buenos días. Muy buenos días. También está el señor Osvaldo Martínez Zavala, director operativo de la Unidad Estatal y también de Protección Civil de Bomberos de Jalisco. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Rocío. Muy amables ustedes, que son también los guerreros que están ahí al pie del cañón, en la línea de fuego siempre. Y el señor Sergio Graf, que también es secretario de Medio Ambiente y de Desarrollo Territorial, que nos trae toda la estrategia de este estiaje 2022 y pues la manera en que van a operar y el objetivo también de este año. Muchísimas gracias. Buenos días, Rocío, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues primeramente, secretario, ¿cómo va a estar este estiaje? Ya sé que ustedes hablaron con expertos, con especialistas, armaron ya su estrategia. ¿Cómo vamos a estar cuando tuvimos pues un temporal de lluvias pues muy escueto, cuando no hay mucha humedad en la tierra? ¿Cómo vamos a estar? Sí, bueno, mira, nuevamente por segundo año consecutivo se presenta el fenómeno de la Niña, que es un enfriamiento del agua en el Pacífico que genera un efecto de baja de humedad en todo el Pacífico, y Jalisco es una zona por su ubicación geográfica muy vulnerable a este tema. El año pasado tuvimos también el fenómeno de la Niña desde el mes de octubre del 2020 y que se mantuvo hasta el inicio del temporal. Hubo muchas lluvias en el periodo de lluvias del año pasado. Si recuerdan, llovió mucho, se prolongó en el tiempo el temporal. Eso también en los bosques genera acumulación de combustible. O sea, el combustible en los bosques es la vegetación que se va desarrollando, y después en el periodo ya invernal no tuvimos lo que llamamos tradicionalmente las cabañuelas y las lluvias invernales, porque se instaló nuevamente el fenómeno de la Niña. Entonces eso llevó a una condición de baja humedad. Solamente llovió en algunos puntos del estado, en las montañas más altas, especialmente el Nevado de Colima, en la parte alta que nevó, pero en general en todo el estado no llovió, y eso nos genera una condición de sequía temprana. Que normalmente inicia hasta... que ya la iniciamos no es temporada. O sea, y tuvimos incendios en el mes de diciembre. Cuando no se tenía. Cuando todavía no deben de tener normalmente incendios. Esto pues es resultado del problema que vamos a ver venir cada año de manera más aguda. Va a haber años con menos gravedad, pero la frecuencia de este aumento de la peligrosidad climática va a crecer. Y eso nos lleva a una condición de desarrollar las capacidades de atención en materia de incendios. Tenemos 4.5 millones de hectáreas de bosques en Jalisco. En Jalisco, 4.5 millones de hectáreas. Siempre nos pensamos en nuestro problema en la zona, solamente en la zona metropolitana, pero hay que pensar en todo el estado. Nosotros tenemos que pensar en todo el estado y tener una capacidad instalada y una organización con todos los órdenes de gobierno y actores que tienen que ver con el uso del suelo y el fuego en materia agropecuaria, para tener una capacidad de atender en cualquier lugar la simultaneidad de incendios. Es decir, por ejemplo, el año pasado tuvimos 1.052 incendios, los cuales fueron atendidos con prontitud, todos ellos. Y tuvimos días donde tuvimos más de 30 incendios simultáneos. Sí, recuerdo, y se atendieron que fue todos. Devastador. Entonces, seguimos con este fortalecimiento de capacidades este año ante la fue un situación. Ejercicio que les dejó una experiencia. Claro, y si quieren, ahorita en el proceso lo platicamos, con todo el equipo, ¿no? claro. Con todo el equipo de qué implica. Nomás para que se den una idea, en el año 2017 el tiempo de detección y atención del incendio fue de 4 horas y cacho. El año pasado lo hicimos en 40 minutos. 1.052 incendios, el promedio de detección y atención fue 40 minutos. Hemos ido bajando el tiempo
O sea, fue 1 hora y media en el 19, ¿no? Pero en el 19, no, en el 19 fueron 2 horas, en el 20 lo bajamos a poco más de 1 hora y en el 21 lo bajamos a 40 minutos. O sea, hemos ido trabajando para fortalecer a través de un esquema organizativo efectivo con todos los actores una capacidad operativa para atender en prontitud los incendios. Pero estamos con el equipo adecuado, estamos con los elementos, el recurso humano necesario y con los recursos necesarios para combatir un estiaje que va a ser pues importante este año, según los meteorólogos, que va a ser pues fuerte este año. Sí. Porque si el año pasado estamos viendo que 30 incendios en un día, y si tenemos un área boscosa importante y casi seco toda la zona, ¿estamos preparados? Sí, incluso estamos fortaleciendo el número de combatientes. Para este año tenemos programado que a lo largo del estiaje, con entradas de contrataciones en periodos más críticos, en total de todas las corporaciones, 1,860 combatientes disponibles en 168 brigadas, de los 3 órdenes de gobierno y algunos actores de la sociedad civil y productores. Fortalecimos nuestro sistema de detección, remodelando torres de vigilancia. Ahorita están en operación 17 torres de detección de incendios. ¿En todo el estado? En todo el estado. Tenemos 201 vehículos especializados registrados para el tema de incendios y fortalecimos también, mantuvimos la capacidad instalada en materia de fuerza aérea. Va a haber helicópteros contratados específicamente para esto por parte del gobierno del estado, municipios de Zapopan y Tlajumulco, y los otros helicópteros de las corporaciones que pueden entrar a coadyuvar, suma un total de 8 aeronaves en el estado. Bien, que les dio ese ejercicio, porque recordamos que el año pasado hubo un día de verdad que veíamos todo el aire o toda la nubosidad, porque hubo 30 incendios en el mismo día y que no se daban abasto. La verdad, veíamos a estos guerreros y a estos héroes anónimos, a los bomberos de Protección Civil también, inclusive apoyados de distintas corporaciones y de otros estados para combatirlo. Y yo le pregunto también a usted, señor Osvaldo Martínez, ¿ya están con equipo adecuado? ¿Ya ustedes vieron, oigan, pues no tenemos el equipo? ¿Contrataron equipo también desde uniformes, capacitación para afrontar este estiaje 2022? Sí, recordamos que nuestro programa de protección civil, y hablando del programa de estiaje, tiene que concatenarse junto con OPD, con SEMADEI, con FONAGOR y con otras instancias, en el cual se plasman pues diferentes estrategias y objetivos. Y uno de ellos es la capacitación al personal, pero no únicamente de protección civil, va enfocado a tres aspectos. El aspecto social, que es la población civil, con identificación, medidas preventivas y acciones que tienen que ejecutar desde casa o en senderismo, capacitación en el aspecto de combatientes forestales, unidades municipales, con asociaciones de agropecuaria de las diferentes partes del interior del estado, y obviamente con un curso que le llamamos el curso de interfaz, donde invitamos a CONAFOR, a SEMADEI y a combatientes del Bosque de la Primavera, para que estos pues puedan incrementar su capacidad, sus fortalezas, y en caso de que en alguno de esos incendios pueda llegar a alguna zona suburbana, pues ellos tomen medidas precautorias y entonces eviten pues la propagación de este incendio al interior de la casa, o en defecto no ponerse en riesgo. Son acciones que hacemos en cuanto a acciones de capacitación, ya se están ejecutando. ¿Ya socializaron? ¿Ya capacitaron? Ya hemos socializado, estamos capacitando, nos faltan todavía algunas regiones. Recordemos que la Universidad Estatal pues tiene 9 bases regionales en el interior del estado, y hemos ya socializado con la base regional de Poncitlán, con la base regional de San Juan de los Lagos, la de Puerto Vallarta, y la semana que entra estaremos trabajando en Talpa y aquí en la base central con la zona metropolitana. En cuanto a procesos de capacitación, en cuanto a equipamiento, obviamente rehabilitamos unidades que ya tenemos con mantenimiento preventivo, revisión de motores y todas esas cuestiones, el equipamiento, y bueno, gracias al apoyo que nos ha dado el gobierno del estado y a las presupuestos que nos han asignado, se lograron comprar equipos de protección personal para los combatientes y herramientas y equipos que son indispensables pues en esas situaciones, y con esto fortalecemos y coadyuvamos y auxiliamos a SEMADEI y a CONAFOR en la respuesta de la emergencia. ¿Tienen equipo para poder afrontarlo? ¿Hay equipo suficiente?
suficiente, a lo mejor a todos siempre nos va a hacer falta, ¿no? Pero con el que tenemos y con el personal que tenemos, sí se puede afrontar. Todos los combatientes o todo el personal que se destina para combatir el incendio forestal va debidamente equipado. ¿Y cuántos bomberos estarán y equipo de protección civil? ¿Serían los que me menciona el secretario, los 1,870? Estamos incluidos dentro de este paquete, pero la unidad estatal dispone de 280 combatientes forestales. Bien. Ahora, ¿cuáles son los bosques que tenemos? Ya nos comentaba el señor secretario de los 4.5, 4.8 millones de hectáreas que tenemos. Vamos a platicar al regresar de este corte con lo que es el Bosque de la Primavera, platicar con lo que es este organismo OPD, porque es uno de los pilares importantes en esta zona de incendios. Ya hay alguna estrategia, ya se está también socializando a quienes visitan el bosque, se cerrará el bosque en esta temporada de estiaje. ¿Cuáles son los mecanismos también? Porque hay áreas del Bosque de la Primavera que aún pues no están siendo vigiladas, pero ya nos dirá qué es lo que se pretende hacer y a quienes visitan el Bosque de la Primavera. Regresamos. Regresamos este domingo con las noticias GDL, el debate que nos preocupa mucho esta temporada de estiaje, y tenemos que estar muy bien informados todos los habitantes para evitar incendios. Y vamos a darle la palabra al señor Marciano Valtierra del OPD Bosque de la Primavera, que es un pulmón muy importante para nosotros, el Bosque de la Primavera. ¿Ya estamos preparados con el Bosque de la Primavera? Sí, por supuesto, Rocío. No solo es esto que dices como pulmón, es el área estratégica para el área metropolitana de Guadalajara. Y por lo tanto el gobierno del estado hace un esfuerzo muy importante para su conservación, ¿no? Ya estamos preparados, hemos fortalecido las capacidades institucionales a través de la contratación de un mayor número de brigadistas para este año. Y no solo eso, ya traemos acciones preventivas desde el año pasado, porque justamente en cuanto termina el temporal de lluvias, el bosque se empieza a secar de inmediato, ¿no? Es una zona es un área muy permeable. ¿Está muy seco ahorita en estos momentos? Sí, ya hay una condición complicada, sí, de sequía, sí, ya se empieza a notar, ¿no? Y eso, y sobre todo en el escenario de lo que comentaba el secretario, ¿no? Cada vez, por el tema de cambio climático, vamos a enfrentar escenarios cada vez de fenómenos o anomalías climáticas cada vez más complejas, lo que genera incendios muy peligrosos que no habíamos visto comportamientos en otros años del fuego, y eso nos exige un mayor nivel, no solo en el fortalecimiento de capacidades, sino de la coordinación con todas las dependencias. Que nos pasó el año pasado, de los ¿verdad? 3 niveles. Bueno, el año pasado sí vimos incendios muy voraces, ¿no? Avanzando a una velocidad realmente pavorosa, ¿no? Y con comportamientos de remolinos, o que nos volaban las pavesas metros o cientos de metros más adelante, lo que nos hacía que fuera ya más difícil controlar el incendio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? Hay un modelo de atención muy fortalecido a la vuelta de estos años, y la coordinación con las diferentes brigadas, tanto del municipio, de los municipios que tienen porciones territoriales dentro de la reserva, que son Zapopan, Tlajomulco, Tala y El Arenal, y de manera muy importante con Zapopan y Tlajomulco, con las áreas de protección civil, con PESA estatal y por supuesto con las brigadas de CEMADET y de CONAFOR, nos permite tener un despliegue de tarea muy importante, ¿no? No solo a nivel de número de brigadistas, sino también de número de brigadas, vehículos especializados y el soporte de las aeronaves que en su momento ya están contratadas y se contratarán también para tener una capacidad de atención ya en la época reactiva, digamos. Ahorita estamos todavía en la fase preventiva para poder encarar cualquier conflagración que se nos venga encima. Y no solo eso, ya están activadas las 3 torres de detección de incendios en la primavera. Nosotros operamos una que es Cerro San Miguel, y esa se opera todo el año. Es uno de los más altos, ¿verdad? El Cerro San Miguel. Es uno de los más altos, alrededor de 2.200, 2.300 metros. El otro está en el Cerro de Nejahuete, que lo opera el municipio de Zapopan, y la otra torre está en Cerro Planillas, y la opera la CONAFOR. Entonces ya está activado el mecanismo. Nos reunimos en el seno de un grupo técnico operativo cada semana para ir viendo ajustes, para planear con mayor detalle las cosas, y estamos verdaderamente preparados en términos de la atención que exige, digamos, un área como la primavera, con una problemática muy compleja y una alta vulnerabilidad a incendios por la misma situación de adyacencia a la metrópoli. Ahora,
Algo que es importante resaltar también es que los esfuerzos que se realizan en términos de conservación del área en el tema de incendios, que es el tema que estamos abordando, no es solo dentro del polígono protegido. O sea, ahora tenemos un reto adicional que tiene que ver justamente con la interfaz urbano-forestal, que es justamente esta franja periférica y adyacente a la reserva, en donde hemos tenido años en donde alrededor del 80% de los incendios que atendemos ocurren en esta zona, ¿no? Y es un patrón. ¿Zona cercana habitacional? Sí, la zona inmediata al área, o sea, en los fraccionamientos, en las colonias, o en las parcelas, o en los sitios que están adyacentes al área. Es importante decir lo siguiente, la primavera tiene un perímetro de 105 kilómetros que bordea 105 kilómetros. Es el perímetro que tiene el bosque alrededor de las 30.500 hectáreas. Entonces, tú tienes, la primavera tiene alrededor y todos los días una serie de actividades humanas que pueden detonar un problema en cualquier momento, ¿no? De diferente índole, pero finalmente con igniciones. Entonces, a partir de que tuvimos ya los eventos, tanto en la zona de Bugambilias hace algunos años como en Pinar de la Venta, en donde el fuego penetró al fraccionamiento, ¿sí? Pues ya nos ponen un nivel de atención mucho más importante, en donde ya no solo está en riesgo el ecosistema forestal, sino vidas humanas o la infraestructura civil. Entonces, eso nos ha exigido tener un programa de atención especial en la interfaz urbano-forestal que hemos estado año con año trabajando, para poder desarrollar estrategias con protocolos de seguridad civil, también con protección civil, y sensibilizar justamente a la ciudadanía para que nos ayuden a disminuir los riesgos de incendio en estas zonas. Y lo que hacemos, entre otras cosas, es identificar las zonas de riesgo en estas zonas de adyacencia forestal con los fraccionamientos para hacer las obras de prevención necesarias ahí, por un lado, y por el otro, también hacemos acciones de prevención en aquellas zonas en donde todavía se tiene identificado que hay posibilidades de tener incendios de gran magnitud, como los que ocurrieron el año pasado. ¿Y cuáles son las zonas de riesgo? Pues mira, ahorita... ¿Qué dirige este OPD de la primavera? ¿Son esa zona ahí, por ejemplo, de Tala, de Lomas de la Primavera? ¿Cuáles son esas zonas? Bueno, desde la lógica de la interfaz, pues las zonas de riesgo de nosotros siguen siendo las que tienen adyacencia inmediata de los fraccionamientos con la zona forestal, ¿no? Todos los fraccionamientos que están por el lado de Tlajomulco, los que están en Pinar de la Venta, etcétera, ¿no? Por un lado. Y las zonas de riesgo, digamos, ya hablando del ecosistema forestal como tal, son aquellas áreas en donde todavía no hemos tenido, digamos, donde todavía hay una acumulación importante de combustible derivado de que son zonas que no se han quemado en los últimos 5 o 10 años todavía. Entonces, en el marco de lo que ahora tiene la primavera, que es un programa de manejo del fuego, se prospectan estas intervenciones preventivas para poder justamente atender estas zonas prioritarias. Y algo que también es importante ya comentar es porque estaremos transitando hacia eso indefectiblemente por un tema de estrategia de manejo del fuego, es ir haciendo quemas controladas o quemas prescritas en aquellas zonas en donde tenemos estas altas acumulaciones de combustibles, justamente para evitar lo que en su momento ocurrió en el año pasado, por ejemplo, que se combinan estos factores, no solo los temas, las variables de orden climática, sino también las cuestiones de acumulación de combustible en una zona como Planillas, que traía 10 años, 15 años de acumulación, y nos detonó un evento de gran magnitud. Entonces, entender que no es un asunto de quemar al bosque para conservarlo, sino que hay que hacer un manejo del combustible adecuado para gradualmente ir teniendo una mejor atención en el tema de los incendios. Hablamos que son 1.052 incendios, la mayoría, secretario, fueron provocados, se restauró. ¿Qué porcentaje de Jalisco se dañó, ya se restauró? ¿Hay detenidos o qué porcentaje en este caso se detuvieron si son provocados? Sí. Mira, los incendios forestales se debe a la presencia de factores de ignición. Como tú sabes y lo hemos dicho con el público en otros años, los incendios forestales de origen natural prácticamente son rarísimos ya. De hecho, solamente tuvimos uno provocado por rayos, por un rayo el año pasado, que fue el último que sucedió en la primavera. La mayor parte de los incendios son provocados. Y son provocados ligados a accidentes. Por ejemplo, una parte importante de la producción agropecuaria se da utilizando el fuego, principalmente la ganadería pastoral en la zona costera, o la limpieza de parcelas agrícolas. Entonces se usa el fuego para limpiar, y cuando hay una condición de sequía tan fuerte, el riesgo de que se convierta en un incendio es altísimo. Entonces,
La mayor parte de los incendios están ligados todavía a esta presencia de uso del fuego en la actividad agrícola. Sin embargo, ha ido cambiando este fenómeno, sobre todo en el entorno de la metropolitana, donde hubo el año pasado más de 200 incendios que se atendieron y que ya son por prácticas, o sea, quema de basura, intencionalidad, claro, etcétera. Entonces, hay zonas que tenemos ya un factor de intencionalidad. En el 2019 tuvimos un incendio provocado que estuvo ligado al cambio de uso de suelo para el cultivo de aguacate, ¿no? Recordarán, así es. En el 2019. Entonces, ha ido cambiando los factores por los cuales se dan los procesos de ignición. Por eso, es muy importante entender que los incendios forestales se tienen que manejar desde una perspectiva de gestión del ecosistema, no solamente de una capacidad reactiva. Cuando hablaba Marciano, el director del OPD, Marciano, de que el fuego se tiene que utilizar manejándolo para reducir las cargas combustibles, es que tenemos ecosistemas que no son sensibles al fuego, que han evolucionado con el fuego, pero su régimen de presencia de fuego es el que se ha trastocado por la actividad humana. Entonces tenemos que restablecer ese régimen de manejo del fuego, y todos los bosques de pino pues son bosques y encinos, son bosques que han evolucionado con el fuego. Lo que sí es que hay bosques que también estamos teniendo afectaciones que no deberían de quemarse, que están ligados a estas actividades agropecuarias, como el caso de las selvas secas o las selvas medianas de la costa de Jalisco, que normalmente no deberían de quemarse y que eso sí tienen una afectación. En relación a la afectación que tuvimos el año pasado, fueron del total de los 1.052 incendios, poco más de 80.000 hectáreas donde pasó el fuego. De esas, el 10% tuvo un impacto de mediano a alto, y alto fueron menos del 4%, que ya son afectaciones más fuertes. Y esas se toman medidas, como el caso de la primavera, el incendio que sucedió en Canoas, que tuvo una afectación muy fuerte y que todavía está la vegetación dañada y que estamos atendiendo para disminuir el riesgo que podría tener el temporal de lluvias el año que entra, este año, en la terminal del estiaje, donde se hicieron prácticas de conservación de suelos para evitar la erosión y demás. Entonces, la mayor parte de los ecosistemas donde pasa el fuego tienen procesos de recuperación naturales muy rápidas, y hay zonas que incluso cuando pasa el fuego en una zona de un bosque más maduro, que no hay una afectación más que ligera por el paso del fuego superficial, claro, en bosques de pino se vienen procesos de regeneración natural, porque se libera el espacio para que la semilla germina. Un caso muy particular, en el bosque de la primavera, el pino, que como les señalaba el año pasado, el pino más abundante del bosque de la primavera, que es el Pinus ocarpa, es un pino serótino, quiere decir que se desarrolla con el fuego, y sus conos, donde está encapsulada la semilla, no se abren si no hay presencia de fuego. Entonces, pero ahí tiene que tener un manejo especial. Exacto, porque si se quema regularmente, lo que tenemos que disminuir es la magnitud del incendio cuando sucede. Y eso solamente se da manejando los combustibles que se acumulan. Muy bien, pues muy interesante todo esto, pero ahora a ver, ¿cómo poder involucrar a la población para evitar evitar que haya incendio, que también la población vigile, supervise, porque no habrá equipo equipo suficiente para poner cámaras, porque hay quienes están diciendo, bueno, ¿por qué no ponen mayor cámaras, por ejemplo, allá en la primavera, o mayor cámaras de vigilancia en la zona de Río Viejo? Es la zona de Cerro Viejo, porque ahí es la zona más alta y pueden supervisar, o faltará más equipo para poder hacer una vigilancia. Pero, ¿cómo involucrar a la población? Nos vamos a unos mensajes y al regresar ustedes nos pueden comentar sobre eso. Sí, el problema de vigilancia, lo que hemos detectado... dicen, ¿por qué no ponen más? Es que... Con el tema de estiaje 2022, preocupados porque hemos tenido ya un estiaje en el mes de enero, en el mes de febrero, cuando iniciaría prácticamente a finales de marzo o en abril, pero ahora ha sido todo a muy temprana etapa, inclusive hasta los incendios, que ya, ¿cuántos se han registrado, secretario? Ahorita, ¿cuántos tenemos en el estado en lo que va de este 2022? En el 2022 tenemos 84 incendios, pero tuvimos 30 incendios en diciembre. Bien, o sea que nunca se habían presentado.
difícil. El anterior tuvimos ese mismo fenómeno, porque tuvimos una condición climática también igual. Ya hemos visto todo un panorama de cuánto es la cantidad de hectáreas boscosas en nuestro estado, de cómo se está recuperando también de manera natural, de cómo hay una zona dañada. ¿Qué porcentaje quedó hasta el momento, que por ahí hay que tener su estadística usted, secretario, dañado aún por los incendios? Del 4.5 millones de bosque, ¿qué porcentaje está dañado hasta el momento en el área de bosque? Ok, fueron en total, el fuego pasó por 80,000 hectáreas el año pasado, bien, de los 4.5 millones, de los cuales solamente el 10% tuvo un daño de medio a severo, bien, y menos del 4% fue severo. Bien, ahora, estamos ya en un estiaje temprano. ¿Cómo socializar, cómo involucrar a la población? Porque quizá no sabemos, también señor Marciano, que involucrarlo también usted en esto, y señor Osvaldo, porque la población dice, bueno, pues se quemó el bosque, pero el daño ambiental y el daño a la atmósfera, porque el bosque de la primavera, el Cerro Viejo, la Barranca, sirven como un filtro para nuestra atmósfera, para nuestro clima, muy importante para la salud de la población. Entonces, ¿cómo podemos? Porque no habrá equipo suficiente para vigilar todo. Entonces, ¿qué podemos hacer como habitantes y qué están haciendo ustedes para vigilar, para evitar, o qué están haciendo si es suficiente rondines? Porque tampoco hay cámaras de vigilancia, ¿no? Sí, claro. La principal forma de detectar un incendio forestal es a través de lo visual. La seguridad pública, pues involucramos a la seguridad pública, involucramos a los combatientes forestales y a las brigadas que trabajan dentro o se mueven dentro de las zonas boscosas o propensas a un incendio forestal, a través de las programas que se tienen a diario. Ellos identifican una columna de humo y automáticamente alertan y corren y van al punto para ir combatiendo el conato de incendio que ahí se pueda estar presentando. Eso es en cuanto a las acciones que hacemos. En cuanto a la población civil, creo que es muy importante que las personas entiendan que si practican senderismo o campismo en alguna de esas partes, pues que eviten a todas formas generar algún conato de incendio o alguna fogata que esta pueda salirse de control y pueda generar después lo de los incendios. No fogatas, no tirar vidrio, no tirar latas, porque todo eso puede generar que haya un incendio. Así es, recordemos que hay una condición climática, estos objetos absorben energía, la mantienen ahí. Si estamos dentro de una zona, de alguna parte de la flora que está completamente seca, hay un intercambio ahí de temperaturas y bueno, esto puede propiciar a que se empiece una ignición. Ahora, si yo veo que alguien está generando un incendio, poniendo una fogata en un área que no debe, o que está tirando ese tipo de metal o ese tipo de vidrio, ¿a dónde puedo llamar? Creo que lo primero es marcar al 911 para hacer el reporte, pero también es importante que cuando ellos ingresan a la zona de bosque, principalmente la ruta que tomen, siempre hay un teléfono ahí a la caseta de comunicación en la cual pues pueden memorizar o tomar una fotografía y sí, hacer el reporte directamente. Señor Osvaldo, yo quisiera que sensibilice a la población. El equipo de ustedes que estuvieron al pie del cañón, nosotros pasábamos las imágenes, inclusive hicimos reportajes especiales de ustedes, del equipo humano que estuvo en la línea de fuego, cómo muchos de ustedes se lesionaron por estar horas y horas cercanos al fuego, lo difícil que es apagar un incendio, y más cuando no sabían las características del mismo y que estaban ahí. Aunque fuera el equipo más sofisticado, es dañar también sus pulmones. Muchos de ustedes llegaron hasta el hospital precisamente por combatir las llamas. Bueno, son cuestiones importantes. Tenemos que entender y saber que los incendios forestales, su propia característica y el medio ambiente y las condiciones climáticas son factores que no forzosamente van a estarse presentando de la misma manera. Entonces, las estrategias y el combatiente forestal tiene que estar observando, viendo cómo se está desarrollando el fuego, cómo este va creciendo y hacia dónde va caminando. Son cosas importantes que los combatientes tienen que tomar en cuenta. Y bueno, en cuanto a todas las medidas de seguridad que ellos utilizan, sabemos que las afectaciones o las lesiones que puedan presentarse son prácticamente pues por las condiciones de trabajo que se desarrolla, y es el riesgo
innato que tenemos ahí ya presente al ser combatientes forestales. Bien, ahora, la primavera, la barranca, ¿qué tan importantes son para nosotros los habitantes? No tanto por ver el bosque, sino a nosotros para nuestro ecosistema, para nuestro... Claro, por supuesto, como ya lo decíamos, Rocío, o sea, no solo desde la óptica, digamos, del valor biológico de flora y fauna, o en el caso de la primavera también de los elementos de geodiversidad que tienen per se, es un área importante como tal, ¿no? Desde la lógica de áreas naturales protegidas. Ahora está este concepto de, bueno, ya desde hace varios años para acá, de los servicios ambientales que proveen a las sociedades humanas, los ecosistemas naturales, ¿no? Y en ese sentido decía que por su superficie y por el estado de conservación que guarda, la primavera es muy importante para los ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que le ocurre al bosque nos afecta directamente a nosotros como personas. De ahí la importancia que, si bien hacen esfuerzos institucionales muy importantes para su conservación, pues también es un tema de corresponsabilidad por parte de los ciudadanos para que podamos preservar un área que es, y aunque suene antropocéntrico, pues es un área estratégica para nosotros mismos, ¿no? Claro. Ahora, el bosque del... El bosque de la primavera es utilizado para senderismo, para ciclistas, para corredores. ¿Se podría cerrar? ¿Está abierto en estos momentos? ¿Se abrirá en esta temporada? Está abierto todo el tiempo y yo creo que es importante precisar lo siguiente. Mira, nosotros estadísticamente traemos alrededor de 210,000 visitantes por año, ¿no? 210,000 por año. Sí, y en esta temporada que es Santa... Bueno, la temporada crítica y pico para nosotros es Semana Santa, que se nos llegan a juntar hasta 40,000 personas, ¿no? No, pero te doy un dato también que es relevante. O sea, el año pasado, sin minimizar la importancia de esto, el año pasado tuvimos 56 incendios dentro del área. Entonces, yo lo que digo es que en realidad el tema de los incendios en la primavera dentro del polígono protegido como tal no está directamente relacionado con el tema de los usuarios como tal. De los que van a visitarlo porque quieren al bosque, porque apoyan al bosque, inclusive son los vigilantes número 1 del bosque. Claro, tener ojos dentro del bosque es fundamental para nosotros porque también incluso nos permite tener... Pues es vandalismo. Tener un universo de atención más importante, ¿no? O sea, porque, digo, a pesar de que hay una estructura fuerte en el OPD, pues siempre... Digo, es imposible tener un blindado el bosque como tal, ¿no? Y como decía, la mayor cantidad de los incendios ocurren realmente afuera. Y tenemos causas tan... O sea, platico, supimos de un joven, ¿no? De un niño que le gusta prenderle al pastizal por el lado de Tala porque... Pero maniático. No, pero maniático, porque le llama la atención, le resulta emocionante ver cuando llegan los helicópteros a apagar el incendio, ¿no? Cosas tan que uno no se pudiese imaginar, pero ocurren, ¿no? Pues o como alguien que deliberadamente está aprendiendo en San José de la Montaña 30 veces y tuvimos que implementar un mecanismo especial, o como la persona que afectada de sus facultades mentales recurrentemente prendía. Entonces, insisto, o sea, el tema de la primavera tiene que ver también, de incendios en la primavera tiene que ver con la alta vulnerabilidad que le da su circunstancia de ser un área periurbana con decenas o cientos de actividades que se llevan a cabo todos los días alrededor del bosque. Entonces, haciendo a un lado el tema de las acciones que deliberadamente le prenden para afectar al ecosistema, pues también está la parte de hacer una mayor o tomar una mayor conciencia por parte de los ciudadanos para así tener mayor cuidado en el manejo del fuego cuando, estando fuera del área protegida, se ponen, por ejemplo, a hacer una carne asada, que sí ocurre, ¿no? Claro, claro. O también hay situaciones que son muy sistemáticas, que tienen que ver con quemas de basura, por ejemplo, en zonas como el Tizate, Lomas de la Primavera, etcétera, en donde recordemos que el incendio de 2012 se derivó de ahí. Ahora, también, ya nada más para enfatizar esta parte que me parece muy importante, o sea, los grandes incendios que han afectado al bosque en grandes dimensiones han venido fuera del área, ¿no? Salvo el de Canoas el año pasado, pero que estaba asociado a una zona adyacente de alta condición social, una condición complicada, quise decir, y de alta densidad humana. Y el que ocurrió en el lado de Volcanes, pues vino de afuera por una quema, y el que comentó el secretario Graf, que fue pues de manera natural
pero pues ahí ya es otra cosa. Pues también ahí depende, nosotros por eso Televisa está realizando este tipo de programas y como medio de comunicación hacer el llamado a las familias a tener esa cultura del cuidado al medio ambiente, está bien, vemos todo el despliegue del equipo de helicópteros, todo el despliegue humano, pero no sabemos los recursos que se generan para llegar a combatir, que podrían utilizarse para otras cosas que también son importantes, así que no provoquemos este tipo de incendios. Vamos a unos mensajes y regresamos a las conclusiones. Se nos ha ido el programa muy interesante porque estamos conociendo de nuestro bosque y atrás de un incendio todo el equipo técnico y humano que trabaja para combatirlo. Bueno, esperamos que este tiempo de estiaje que inició muy temprano en este 2022, pues no sea tan devastador como el año pasado. Todos, desde la trinchera donde nos encontremos, vigilemos nuestros bosques, cuidemos, porque a todos nos sirve tener unos bosques robustos, bien cuidados, bien vigilados. De verdad que combatir un incendio, ya nos van a decir lo que cuesta combatir un incendio. Pero bueno, vamos a las conclusiones y le damos la palabra al secretario. Vamos, secretario. Gracias. Para fortalecer un poco el tema que preguntabas de cómo asegurar la participación de la ciudadanía y pensando no solamente en la metropolitana, sino en todo el estado. Tenemos una agenda con 80 municipios para el establecimiento de calendarios de quemas agrícolas. Es muy importante, muchas veces el fuego es necesario para las prácticas productivas, y entonces lo que hacemos es conveniamos con los municipios la realización de un calendario donde pedimos a los agricultores que cuando van a quemar en su parcela lo hagan a partir de ese calendario y avisando a las autoridades municipales y a las autoridades de la Secretaría en materia de incendios forestales para poder coadyuvar en caso de un accidente. Y de esa manera podemos disminuirlo. Un ejemplo excepcional es San Sebastián del Oeste, que tiene varios años donde el número de incendios es bajísimo gracias a un involucramiento muy fuerte del municipio con sus productores para hacer la calendarización. Porque la hacen ordenada, de quemas, controlada, porque vigilada. se hace, y se puede vigilar y demás. Entonces, esta decisión de los productores es muy importante. Hicimos reformas a la legislación en el 2020 para asegurar que los municipios tengan herramientas para sancionar a aquellos que no hagan las quemas ligadas al calendario. Entonces ya los municipios tienen herramientas legales para poder hacer ejercicios de sanción. Y en el caso del área metropolitana, yo quiero recordar que está estrictamente prohibido usar el fuego para la agricultura. Está prohibido. Pues ahí está el llamado. Y en esto es muy importante que los municipios establezcan los mecanismos en sus reglamentos municipales y en sus leyes de ingreso para poder ejercer los actos de autoridad, y a la persona que queme el uso de fuego en la agricultura en la zona metropolitana pueda recibir las sanciones correspondientes. Y esto es muy importante para dos cosas. En la periferia de las zonas boscosas, disminuir los factores de ignición. Y en el resto del territorio de la metropolitana para disminuir el problema de calidad del aire, que claro, es un factor muy importante de la mala calidad del aire de la zona metropolitana de Guadalajara. Muy bien. Bueno, pues vamos a las conclusiones que hace aquí el señor Osvaldo Martínez. Bueno, hay dos formas en la que nosotros trabajamos acciones de ese tipo. A través de nuestra área de coordinación y enseñanza tenemos un programa que se conoce, o lo determinamos, Conóceme y Reforéstame, a través de la División Forestal. Este programa ha caminado a una vez que se acaba la temporada de estiajes con los centros educativos, los convocamos a través de alguna parte donde el municipio, ecología del municipio, nos determina una zona que se afectó y que hay que reforestar con base a las indicaciones que el propio Ecología Municipal nos determine. Llevamos a los niños, los concientizamos y ahí mismo les damos una plática de lo que pasó, el evento que se desarrolló y cómo ellos no participen o no sean partícipes pues, de una actividad que pueda desencadenar un incendio forestal. Y el hacerlos, pues que ellos caben su propio hoyo, que pongan la plantita, pues es una parte de incentivarlos pues para este tipo de acciones y de prevención, que si bien es cierto no las estamos haciendo antes por las actividades de escolares y porque no hay una parte esencial en esa cuestión, las hacemos una vez que la temporada de estiaje termina, pero que también van a contribuir y nos van a ayudar, y de esa manera estamos previniendo desde antes acciones que puedan dañar al bosque o a la vegetación. Y bueno, pues que no prendan fuego. Ahí es el llamado, que no prendan fuego, que vigilen, que también no es que estemos en contra de las áreas recreativas y de que vayan a disfrutar
disfruten los bosques y que pues que vayan y que coman, pero que por favor pues en áreas específicas. Así es, por eso le llamamos ese programa Conócelo y Reforéstame. Claro. Si no le dices qué fue lo que pasó y qué fue su consecuencia, pues no sería una forma de no hacer conciencia con los menores, y obviamente esto se va replicando conforme ellos puedan ir creciendo. Pues yo los felicito por todo el equipo de los bomberos que hacen un trabajo extraordinario, y la verdad cómo están hombro con hombro con el fuego ahí directamente, y con todo el equipo que realizan para combatirlo, preocupados que los vimos también el año pasado. Claro, es un trabajo pues en conjunto, los combatientes forestales, nosotros somos auxiliares, coadyuvamos con ellos en la respuesta, pero principalmente los combatientes forestales de MADE pues, o de CONAFOR, a todos ellos felicidades. Y la administración de la emergencia, pues como lo decía el maestro Graf, va en conjunto, esa administración, se desplegan equipos, tecnología, pero va en conjunto, y las acciones que se determinen a realizar no es únicamente una dependencia, va en conjunta esa respuesta y va con determinadas estrategias y para disminuir el tiempo de quema, y obviamente que no ponga en riesgo a la población y a los combatientes forestales. Señor Marciano Maltierra, ¿cómo concluimos? Bueno, ¿Qué mensajera? Yo lo que diría es que de aquí para adelante los escenarios, no solo en el Estado, sino a nivel mundial, en términos de los incendios, van a ser cada vez más complejos, y eso nos exige un nivel de atención y de coordinación a la altura de estas circunstancias, ¿no? Entonces, entendemos la relevancia también del bosque para los ciudadanos, y por ello estamos trabajando en ese tenor con todo este esquema de coordinación que ya se comentaba. Acciones preventivas ahorita en este momento, en estos meses, ya de cara a la temporada de atención a incendios como tal, y el llamado a la ciudadanía, ¿no? O sea, es fundamental que los ciudadanos se sumen con tomar una conciencia plena de lo que significa conservar el ecosistema de la primavera para beneficio de nosotros mismos. Y más porque se va a incrementar, por supuesto, en esta Semana Santa y de Pascua. Hay muchas actividades, inclusive hasta recreativas, no solamente en el bosque, sino también en la barranca, en microclimas como son también bosque colomos, y todo, ahí hay que cuidarlos. Sí, por supuesto. Y bueno, para Semana Santa nosotros, en coordinación con todas las dependencias, desarrollamos un operativo especial de Semana Santa justamente con dos objetivos: para cuidar la integridad del bosque y la integridad de los ciudadanos, ¿no? Y desplegamos también toda una campaña de comunicación para sensibilizar sobre el no uso del fuego dentro del área protegida. Y si será necesario, debido a incendios que se pudieran presentar, que esperemos que no sé si se cerraría en zonas como se hizo en su momento el bosque de la primavera. Bueno, decir que el único argumento que tendríamos para poder cerrar el bosque es justamente que tuviésemos un evento de esa magnitud, pero también sobre todo para que nos permitan las acciones y los despliegues operativos que en su momento tenemos que hacer, y cuidar también la integridad de las personas, no por otra razón, porque recordar que el bosque en una buena proporción es de los ejidos y de propietarios privados. Bien. Muchísimas gracias. Con gusto. Secretario, tenemos tiempo suficiente. ¿Cómo cierra todo este panel? Si ya toda esta estrategia de este estiaje 2022 ya entró en acción con estos incendios que se han presentado, ya está preparado Jalisco para estos incendios que se presenten, que esperemos que no se presenten, qué llamado hace a la población, y también quisiera que haga este comentario: ¿cuántos recursos, por decir así, de alguno de los incendios que recordemos del año pasado, se genera? Le preguntábamos, yo no recuerdo la cifra, pero del año pasado, que le pregunté en su momento, para que se tenga una idea la población de los recursos que se genera combatir un incendio forestal. Adelante. Bien, bueno, una cosa muy importante a señalar es: los incendios forestales se generan por la actividad humana. La gran mayoría, prácticamente todos los incendios que estamos viendo son ligados a la actividad humana, y es ahí donde podemos ir resolviendo. Y tiene que hacer una estrategia que es multifactorial, no está ligada solamente con una acción de difusión, convencimiento del ciudadano que sale al campo. También, como señalaba, tenemos que trabajar con los productores en la transformación de sus sistemas de producción. Es decir, disminuir el uso del fuego en la agricultura. Muchas veces no es necesario quemar. Y para eso estamos trabajando con otras dependencias como la Secretaría de Agricultura
agricultura en la transformación de los sistemas de producción o con organismos como el Consejo Regulador de Tequila para detener el cambio de uso de suelo para cultivar agave a través del mecanismo de agave libre de deforestación, que eso inhibe también el uso del fuego en la agricultura. Entonces, es un problema multifactorial que tenemos que trabajar de una manera conjunta desde los aspectos productivos y también desarrollar esquemas de manejo del fuego desde la perspectiva del ecosistema, porque tenemos superficies muy grandes. Ahora se han ido cambiando condiciones, porque no nada más está la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos condiciones de uso del suelo y de funcionalidad de los ecosistemas que han cambiado. La Sierra de Tapalpa ha pasado de una actividad forestal a una actividad turístico-campestre. El año pasado Protección Civil, conjuntamente con nosotros, ayudamos a elaborar un análisis de todas las cabañas que hay inmersas en el bosque, porque tenemos que establecer mecanismos de evacuación, de disminución de riesgo, hablar con los fraccionamientos campestres, como está la zona de interfase urbana, también la vemos reflejada en una interfase campestre con los bosques, y tenemos que disminuir, porque este aumento de peligrosidad climática puede llevarnos a una situación. Nos quedan 2 minutos, adelante. ¿No? Entonces, eso lo tenemos que hacer. Ahí pedimos a todos los propietarios de terrenos en zonas boscosas que se sumen a esto, que no hagan fogatas, que no tiren material combustible en la periferia de su fraccionamiento y que desarrollen estos fraccionamientos sus programas de manejo del fuego. Por último, quiero señalar lo más importante en la capacidad operativa es la excelente coordinación que tienen todas las corporaciones de los 3 órdenes de gobierno en el estado de Jalisco. Y creo, y no quiero echarnos muchas palabras, pero creo que somos el estado mejor organizado para el manejo del fuego y la atención a la temporada de estiaje en el país. Y registramos todos los incendios. Si no registramos los incendios, evaluamos su magnitud, no podemos establecer estrategias de planeación. Claro. Por eso Jalisco siempre aparece en las estadísticas nacionales muy alto, porque no todos registran todos los incendios. Y eso lo quiero dejar claro porque siempre nos comparan con nosotros. Entonces nosotros hemos decidido compararnos con nosotros mismos y nada más de pedir a la ciudadanía. Está el Centro Estatal de Incendios Forestales al 33 36 36 82 52 o el 800 incendio, que es 846 23 63 46 para hacer cualquier denuncia. Muchísimas gracias, señor secretario, señor Sergio Graf. Gracias, señor Eduardo Muñoz. Gracias, señor Marciano, muy amable. Que esto permita de verdad tener esa cultura del cuidado en nuestros bosques y que los incendios pues sean mucho menos que el año pasado, 2022. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz domingo, cuídese mucho y cuide sus bosques.